¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Alguno vino a alguna charla de las que doy? Ya vinieron. Porque se me ocurría hoy a la mañana ver si alguno sabía responder esto de qué idea tenían cada uno de ustedes, no todos, 1, 2, 3. ¿Por qué enfermamos? Digamos, ¿alguno considera que está enfermo? No levantan la mano porque tienen... No empecemos con... A ver, acá ya nos conocemos todos tienen una serie de... tenemos de defectos, así que... Pero el juego es, la verdad, dar una charla que tenga contenido y que de acá, en el ratito que tenemos, es 1 hora, nos vayamos entendiendo algo que después por ahí a todos nos sirva un poquito. Hola. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, me interesaba como cuando vienen al consultorio y yo les digo, a ver, ¿por qué viene a verme? También de esta pregunta, como la que viene, estas preguntas, ¿no? ¿Qué nos enferma? Si tiene un sentido enfermar, si hay alguna posibilidad que nosotros hiciéramos algún cambio para provocar, digamos, lo opuesto a enfermar, que sería sanar. Todo va a ser válido. Es decir, aunque el que me conozca a mí y dice, no, este es homeópata porque vino a verme, es acupunturista, hace medicina alternativa, hace medicina complementaria. Miren, lo que hoy me interesa es hacer medicina, pero con cierta seriedad. No es una u otro, todo es válido. Acá puede haber psicólogos, médicos, terapeutas, pero saber hacia dónde tenemos que ir cada uno de nosotros. Quizás el primer concepto, que no lo puse en una diapositiva, es este, que es no quería hacer un show artístico, pero hay una canción de un cantautor español, Ismael Serrano, que dice, todo empieza y acaba, y dice, pero bueno, en nosotros. ¿Qué quiere decir? Yo les puedo asegurar que la enfermedad empieza y puede terminar en nosotros, también con nosotros. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que la actitud de paciente inactivo, el que no quiere escuchar se puede ir. No, ¿estamos de acuerdo? Bueno, es un ratito. Bueno. Entonces, la idea es que, porque si no, yo pudiera darles un conjunto de supuestos medicamentos, en mi caso naturales, que no está mal que lo pueda hacer. De hecho, puede venir a dar una charla un médico naturista como yo y darle una serie de medicamentos que ustedes anoten.
no está mal. Pero la cosa no es tan fácil y tan sencilla. Había un señor hace mucho, no vamos a hablar de historia de medicina, pero este hombre, antes de Cristo, Hipócrates, y decía que en realidad lo que el tipo en ese momento no tenía mucho, lo consideraban médico, pero imagínense que aparatología no había nada, y lo que pensaba que había gente que con ciertos alimentos se curaba. Y otra cosa que también veía era algo muy sencillo, que las vacas, por ejemplo, que había, cuando que estaban bien, se alimentaban de una manera, pero cuando tenían un problema, iban a un lugar a comer un tipo de hierba específica. Esa curiosidad le llevó a empezar a entender que el alimento podía tener una acción positiva o negativa en nuestra vida. Después hubo otro que lo siguió a él mucho tiempo después, ya estamos hablando 200 años después de Cristo, que es alguien que ustedes por la obra social lo conocen. ¿Cómo se llama? Galeno. Entonces Galeno también tenía las mismas ideas de Hipócrates, y entonces él pensó, dice, por ejemplo, el alcachofa sirve para limpiar el hígado. El problema es que se dio cuenta que había que consumir unas 30 alcachofas por día. Era un poco complicado esto de consumir una cantidad de... Bueno, y el tipo empieza a hacer como una especie de polvo, y ahí empieza la farmacopea o la farmacología galénica, que ponía ese polvo en una especie de cápsula, y comienza un poco la farmacia, que en la historia de la medicina, la farmacia galénica. Es decir, pero también con el uso de elementos naturales. Yo llevo un poco de tiempo, más de 30 años con la medicina, y en realidad cuando me recibo empiezo a hacerme también estas preguntas, porque por lo menos hasta ese momento la Facultad de Medicina, por lo menos en Argentina, la pregunta no se la hacía, o en realidad la respuesta siempre tenía que ver con algún bichito que había que encontrar, que a veces no encontrábamos. Entonces, y uno veía que la gente, por las experiencias de uno que iba teniendo cercanas a uno, en la vivencia que a uno le tocaba en su propia vida, que debería haber algún otro elemento también que generaba la llamada enfermedad. Pero en ese momento también me surgían, ¿por qué necesitábamos los humanos enfermarnos? Si la enfermedad tenía un sentido. Y aunque pareciera loco, ya casi a los 30 años, yo pensaba en el sentido de que el que nos había creado, que no tenía mucha idea quién era, generaba enfermedad, pero no podía generar sanación. Es decir, que para llegar a la sanación teníamos que recurrir a, no sé, a los médicos o a lo que sea. Es decir, que siempre me torturaba la idea que la enfermedad sea un camino de ida y no de vuelta. Es decir, ¿se entiende la idea? Es decir, es como que después el único recurso
era algún elemento que se tomara por boca o lo que sea. Se me complicó un poco las preguntas, porque cuando la persona tenía un dolor, hace 30 años, lo que había aprendido en farmacología era que, bueno, había que sacarlo con algo, con un comprimido. No me habían enseñado de otra manera. O lo sacábamos con un comprimido o con un inyectable. No había otra forma de poder sacar un síntoma, que en realidad después me fui dando cuenta que era tapar un síntoma. Llámese un dolor, llámese cuando subía la presión, llámese lo que quiera. Claro, pero era taparlo. Es decir, además que no había nada que en general me podían decir, bueno, cambie un poco la alimentación, pero no había ningún otro elemento que pudiera tener yo para cambiar como paciente. Evidentemente, la educación que hemos tenido debe tener alguna influencia en el sentir que uno iba a una consulta y estaba el otro que sabía y yo me iba a ir con una receta nada más. No iba a ser nada más que eso. Es decir, si yo sabía que me contracturaba, una cosa muy sencilla, todas las mañanas, bueno, podría tomar un mío relajante para calmarme. Pero la raíz, la causa, el origen de esta situación no se iba a solucionar, porque yo iba al masajista y al otro día volvía a estar contracturado y el ciclo sigue siendo el mismo. ¿Soy claro? Entonces, de alguna manera, no sé si han cambiado las cosas, pero en lo que se enseña hoy en medicina, la parte de lo que era el psiquismo de la persona quedaba muy relegado a una materia, psicología, dentro de la carrera de medicina, pero muy, muy chiquita. Y evidentemente también quedaba muy relegado esto de que, bueno, si tenía el órgano hígado enfermo, iba al gastroenterólogo, si tenía un problema con huesos, iba a un traumatólogo. Pero había alguien que era rector de todo eso, por lo menos a nivel corporal. ¿Cuál sería el órgano rector de nuestro cuerpo? El cerebro. Ese nunca lo estaba ahí, pero nunca lo trabajábamos. Entonces era como que, bueno, estaba, pero hoy sabemos que ninguna reacción nuestra deja de pasar este órgano cerebro. Es decir, que cuando nos pasa algo, va a haber una reacción de tipo emocional y una sensación corporal. Me molesta esto. Este era... Esta diapositiva la puse por la idea de que tenía, que enganché de otra manera, de hacerlos respirar un poco. Entre comillas, respirar es gratuito por ahora, pero respiramos mal y a través de poder respirar, oxigenar un poco nuestro cuerpo. Pero bueno, ya empecé. Como ahí dice la diapositiva, nosotros tenemos un sistema integrado. Es decir,
Integrado tenemos una mente que está llena de nuestros pensamientos. Esta mente lo que tiene como interesante para ustedes, que es atemporal, no mide si está en el pasado o si está en el futuro. Es decir, ustedes pueden estar sentados en estas sillas y empiezan a tener pensamientos de cuando eran chicos, o si se le va a quemar, si alguien empezó a pensar que dejó la plancha encendida. Es decir, empiezan a ver, esa mente tiene pensamientos, pero no son solamente del aquí y ahora. Esa mente está comunicada con nuestro campo emocional y va a generar emociones, y esas emociones están unidas a nuestro cuerpo biológico. Es decir, somos un sistema holístico integrado, que ahí es donde nosotros podemos empezar a entender el origen de la enfermedad. Hasta nosotros llegamos al síntoma, a eso que está hablando, nos está diciendo algo, pero el sistema es integrado. Es decir, que cuando hay una situación X, si yo en este momento invento una situación, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años yo estaba dando una conferencia en la farmacia homeopática italiana, en el tercer piso, que se daban charlas, y yo daba muchas charlas ahí. Un sábado entran dos personas con dos tipos de fusiles a robar. Estábamos todos como estamos en este momento. Imaginen la situación. Entonces aparecen pensamientos, aparecen estados emocionales y sensaciones corporales, todas al mismo tiempo. Así vivimos continuamente. El sistema vive integrado de esta manera. ¿Soy claro? El problema que tenemos que trabajar es que nosotros vivimos casi en una constante nivel de intoxicación. Esta intoxicación, tengo una charla exclusiva para hablar de intoxicación orgánica, que básicamente es el nivel de ácidos que nosotros fabricamos a través de lo que consumimos. En un momento esa acidosis es tan grande que nosotros la tratamos de eliminar a través de 3 órganos que tenemos todos: hígado, riñón y pulmones. Pero cuando esos ácidos son exagerados, no se elimina. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra transpiración, esto es la limpieza de urea, que después, si no se logra correctamente, se transforma en ácido úrico. Todos esos ácidos se acumulan en el cuerpo biológico y al tiempo vamos a encontrar enfermedades. ¿Soy claro? Por eso, cuando un comienzo de tratamiento, dentro del tratamiento oncológico, es una dieta vegetariana alcalina, porque es lo opuesto a lo ácido.
¿Comprenden? Hay todo para hablar sobre intoxicación, que va a llevar a la enfermedad, intoxicación orgánica. Pero hay dos tipos de intoxicación que todos padecemos. La intoxicación emocional y una mucho más sutil, que es la intoxicación energética. Obviamente, la emocional, la orgánica, la podemos ver, la podemos medir a través de los análisis clínicos. La emocional podemos darnos cuenta básicamente en los trastornos de ansiedad y en los conflictos emocionales que vamos teniendo. Es decir, que en ese sistema integrado, una intoxicación genera otra. ¿Se entiende? Es decir, que un trastorno de orden emocional va a ir al cuerpo biológico y del cuerpo biológico también al estado emocional. Por eso, a veces, cuando todo está muy recargado en la parte biológica, es decir, viene una paciente y dice, no, mire doctor, yo soy naturista, vegetariana. Bueno, entonces esta señora aparentemente está en un proceso sanador, pero surge que tengo cálculos de vesícula o aparece una patología en piel. Lo que vemos es que sí, lo que está haciendo a nivel orgánico es correcto, pero lo que está pasando a nivel emocional, no. ¿Soy claro? Todas las diapositivas traté que sean lo más sencillas posibles. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nace con una estructura de personalidad y carácter específica. Es de nacimiento. Esa estructura de carácter está incluida también la herencia emocional, el ADN emocional que han regalado nuestros padres. Podríamos decir los ancestros, un poquito más que los padres. Pero también tenemos una característica específica. En esa característica específica emocional también venimos con una cierta debilidad orgánica. ¿Cómo lo comprueba? Hace muchos años yo hago iriología. Veo el iris de las personas, es la parte coloreada. Para dato ilustrativo, los bebés no vienen sanos a la vida. Es decir, en ese iris de bebé ya están marcados puntos como posibles enfermedades o puntos, órganos débiles que la persona tiene. ¿Soy claro? No es que vinimos 0 kilómetros, es 0 kilómetros porque son chiquititos, como el auto, pero el auto tiene puntos débiles, aunque sea 0 kilómetros. Obviamente, dependiendo a cómo se utiliza ese auto y el conocimiento que vaya adquiriendo la persona de él mismo, de sus puntos débiles, hará que dure más el auto o no. ¿Lo expliqué bien? Pero ya venimos de fábrica con un nivel de falla. Es decir, esa falla nos permite en la interacción que aparezcan elementos físicos. Es decir, por ejemplo, pongámosle que uno de ustedes tiene un nivel de preocupación
más exagerado el señor que la señora. El punto débil orgánico, porque la preocupación sería un estado emocional que va y viene. Para el cuerpo lo que genera es disolución de la situación. ¿Cómo lo hace orgánicamente? Liberando un ácido, que es el ácido clorhídrico. Entonces la persona va a tener lo que la medicina llama gastritis. Esa parte, él biológicamente disuelve como si fuera la comida a través de ácido clorhídrico. Pero como dolorosamente el humano no diferencia, no podemos diferenciar situación emocional de situación biológica, entonces va a tener acidez de estómago. Ahora, si nosotros podemos decir, ¿por qué tengo acidez de estómago? Y me doy cuenta de que en realidad lo que estoy haciendo es solamente preocupándome y no ocupándome de resolver de alguna manera la situación, el estado de gastritis va a seguir. Y si en el mismo ejemplo decimos, ¿qué haría la medicina ortodoxa? Bueno, nos daría un antiácido, que en realidad no resolvería el problema, porque si sigue el estímulo emocional, la gastritis va a seguir. Hay otro condimento en esa intoxicación emocional que se vuelve física, la intoxicación energética. ¿Alguien puede relacionarlo? ¿Qué sería lo que habría que hacer espiritualmente? ¿Se entiende? Emocionalmente sería ver cuánto me puedo ocupar de la situación. Dije gastritis, como podría decir asma, podría decir hipertensión, podría decir diabetes, o hasta podría decir algún tipo de tumor. Por ejemplo, ser positivo. Pero bueno, en realidad, lo voy a decir, pero es muy complicado para nosotros ver cómo lo podemos hacer. Una forma de ocuparme espiritualmente es a veces soltar ese estado de tensión, ansiedad que tenemos en algo superior a nosotros. Y quisiera decirles, aunque recién empezamos, si yo levanto la mano, si les preguntara, ¿hay algo superior a ustedes? ¿O ustedes están conectadas, estamos conectados con algo superior a nosotros? La respuesta, ¿cuál va a ser? Sí. Pero evidentemente, la experiencia me indica que en la práctica no lo hacemos correctamente. ¿Soy claro? Es decir, todos me contestan que sí. Y yo me alegro de esa respuesta. Ojo, cuando estoy diciendo, estamos refiriendo a todos, yo también. Es decir, esta frase, ¿vieron esta frase que yo en alguna charla he dicho? Que sea lo que Dios quiera. Pero esta frase en la práctica, no, lamentablemente, es muy pocas veces la podemos poner en vigencia. Sí, pero ¿se entiende lo que les digo? Claro, ahí está el problema. Entonces la pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué pasan las cosas? Porque el problema es que en estos 30 últimos años, más en el occidente, lo que vivimos es en un profundo trastorno de ansiedad, y donde nuestro nivel de miedos
aumentó enormemente. De hecho, ahora en estos días va a haber una charla de trastorno exclusivamente de ansiedad. Y un trastorno de la ansiedad va a tener que ver con los miedos que nosotros tenemos, básicamente a que no nos alcance el tiempo. El tiempo para trabajar, el tiempo para estar con los que queremos, el tiempo para vivir, el tiempo para disfrutar. No tenemos tiempo, que es lo único que nosotros tenemos, tiempo. Es decir, no sabemos el tiempo que vamos a tener de hoy hasta nuestra muerte, pero eso es el elemento más valioso, y esto nos genera un estado básicamente de temor, ansiedad. Ahí está. Claro, pero no sabemos usarlo. Esto no se concentren en verlo, simplemente es que quiero que entiendan que somos un sistema integrado. En el Oriente hablan de los centros de energía, los chakras. Estos chakras están unidos a un sistema energético invisible, pero que se llaman meridianos o nadis. Es donde nosotros, los que sabemos algo de acupuntura, actuamos. De hecho, a veces yo toco en puntos que no tienen que ver con la zona, como se proyectan a órganos, y son puntos energéticos que van a producir un alivio en otra zona. Pero esos nadis, esos invisibles cordones energéticos, están unidos a nuestros centros más grandes, que estas ruedas que se llaman chakras, pero cada una de estas a nuestros sistemas biológicos, circulatorio, digestivo, inmunológico, a nuestro sistema nervioso. Esto ya, todo lo que pasa, todo lo que nos pasa va a tener que ver con nuestro cerebro. Esto yo lo recalco muchas veces porque es como que en un momento nada se veía de esta manera. Es decir, que todas nuestras situaciones van a pasar por nuestro cerebro. Cerebro como órgano. Yo quisiera integrar también nuestra mente. Entonces, cuando nosotros aparece, como yo les decía, en ese ejemplo, en la farmacia, que aparecen dos personas, evidentemente cada uno de nosotros, con distinta forma de carácter, empezó a actuar de distinta manera. Unos gritaban, otros lloraban, otros estaban boca abajo viendo qué podían imaginar para hacer, y en ese momento surgían infinidad de pensamientos y estados emocionales y corporales. Todo estaba regido por ese órgano llamado cerebro. Esto es también lo mismo como hoy en la medicina hay una especialidad que sería lo más cercano a esto, que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología. Quiere decir que frente a una situación emocional se desatan una infinidad de situaciones. Es decir, que cuando hay una situación de carga, de tensión, que tomamos la presión, se desatan un montón de reacciones emocionales, químicas, corporales, todas juntas. Esto
esto que estábamos hablando era en una actitud básicamente de reposo. Pero cuando nosotros entramos a estar en una situación conflictiva, las cosas empiezan a producirse más gravemente. Es decir, en esto que habíamos empezado a hablar de la intoxicación, se produce una intoxicación física, emocional y energética mucho mayor, y donde todo el sistema empieza a estar en estado de alerta. Carga mental, pensamientos, estados emocionales. Durante estos últimos 20 años empecé a conocer mucha gente, y entre ellos alguien que muchos de los que me conocen saben, de este médico alemán que se llama Hammer, donde, este médico sufre la consecuencia de la muerte de su hijo, y a través de esto él no tenía otra razón de ser, de ver por qué se podía enfermar, y aparece con un cáncer de testículo, y su mujer también médica con un cáncer de mama. Hace poquitos días me entero que, por ejemplo, en España en el 2017 hubo 110.000 casos de cáncer. Hace 5 o 6 años, de 3 personas, una quizás podía tener alguna reacción tumoral, y para el 2017, de 3 personas, 2. Es decir, que es bastante sugestivo que la medicina, que supuestamente evoluciona, el tumor, la parte oncológica, también evoluciona. Es decir, que los síntomas, las cifras van creciendo. Evidentemente hay algo que no coincide, y hay algo que evidentemente no estamos llevando a cabo correctamente. Este médico alemán lo que descubre es que después de 6 meses de que le había pasado este nivel de estrés muy grande, que era la muerte de su hijo, él aparece con esta reacción corporal, que no deja de ser una intoxicación. ¿Se entiende? Es un poco porque, digamos, que para que haya un nivel de una expresión física tumoral, el nivel de intoxicación del sistema tiene que ser muy grande. ¿Lo entienden? Ahora, corporalmente, la intoxicación se llama acidosis. Es decir, muy interesante, el tumor es alcalino, lo que rodea es un ambiente ácido. Ácidos que nosotros producimos, pero que no sabemos, empiezan a dejar de funcionar correctamente los filtros que tenemos en el cuerpo, que básicamente son 3 órganos, como dije: hígado, riñón y pulmones. Estos órganos reciben como si fuera tanta ansiedad, tanta estado emocional, tanto estrés. ¿Se entiende que es lo mismo? Que empiezan a producir una intoxicación. Obviamente, por eso el problema es que frente a una enfermedad
El problema es el cambio sanador que tenemos que hacer en los tres ambientes, espiritual, emocional y físico. ¿Se entiende lo que les quiero decir? No puede ser, veamos, sigamos y lo van a entender más. Si uno, en estado emocional, esto lo di dos ejemplos, por ejemplo en el hígado, básicamente las personas que enferman del hígado tienen una caracterología, esto que hablábamos, que cada uno tiene un carácter distinto. Y frente a una reacción, a una situación, la señora tiene enojo 5 y el señor tiene enojo 3. Pero tiene miedo 4, el otro tiene angustia 2. ¿Soy claro? No todos reaccionamos lo mismo, porque si todos reaccionáramos emocionalmente lo mismo, teníamos que ver, bueno, a ver, es lo mismo que ustedes a veces pasa en lo orgánico, ¿no? Ustedes dicen, yo tomo una cervecita y ya tengo como un síntoma hepático. Y está el otro que tomó 7 cervezas y no le pasó nada. Bueno, la realidad que va a tener que ver con la vulnerabilidad, la hipersensibilidad que tiene cada uno de nosotros a ese estado. Ahora, es estado orgánico, estado emocional. Dejemos el energético, pero también está la vulnerabilidad que tenemos. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, si yo tengo una caracterología que frente a la situación, la ira es lo común, bueno, sin darme cuenta, generalmente no me doy cuenta, y voy a intoxicar, más allá del alcohol que tome, que también lo puedo hacer con alcohol, mi hígado. Ahora, en realidad, mi hígado me está dando a través de sus síntomas, si yo tengo la conciencia de que soy yo el que estoy agrediendo a mi propio cuerpo. Si yo soy el que me estoy autogenerando la situación. Para eso no es tan sencillo. Porque cuando yo le digo al paciente, mire, usted generó su reumatismo, más de uno no viene más a la consulta. Y cuando yo le digo, usted generó su hipertensión, y bueno, vamos a ver si calma su calentura reprimida y la transformamos, la transmutamos en otra cosa, no, es más fácil seguir tomando la pastillita para tapar el síntoma. ¿Se entiende? Es decir, que una de las conclusiones que tenemos que sacar de hoy, primero, que casi en el 100% de los casos, nosotros somos responsables de la intoxicación, agresión que generamos a nosotros mismos. Obviamente que parte de ella es inconsciente y muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que nos comportamos con nosotros mismos. Y la otra postura, que si no generamos algún tipo de cambio, algún tipo de actividad de cambio, dolorosamente no va a pasar nada. Vamos a seguir tomando la pastillita. Hace unos días, don Cormillot, que siempre da consejos, que dio era interesante, ¿no? Ya con mucha experiencia él, dice, miren, trajo 2 elementos, unas zapatillas y una almohada. Dice, con estos 2 elementos, el cuerpo puede estar mucho mejor.
Las zapatillas para hacer actividad física, para descargar. Y la almohada para descansar. Y lamentablemente, si yo les preguntara a todos nosotros cómo están descansando hace un tiempo, si ustedes les preguntara a cada uno, dijera, y estamos con algún tipo de problema, más allá de tomar pastillas, que es tapar el problema. No estoy juzgando nada, simplemente estoy esto. Cuando les contaba sobre el doctor Hammer, que le aparece con ese cáncer a raíz de el conflicto de separación por muerte de su hijo, él genera una ley biológica sí, no coincide esto, bueno. Una ley biológica que tiene un fundamento, una teoría, que es la siguiente: conflicto activo, altamente agudo, dramático y vivido en cautiverio. Es decir, que de golpe uno de nosotros, esto que lo digo así, pero en realidad lo veo todo el día en la consulta. Una situación donde nuestro mente, cerebro, recibe una noticia X. Una noticia que puede ser, involucre mi territorio, mi vivienda, mi territorio laboral, mi territorio familiar, mi situación con los seres queridos. Una noticia donde si soy madre me dice mi hijo, me voy a vivir a otro país. Entonces ahí mi mente empieza a generar pensamientos. Insisto que los pensamientos pueden ser del pasado y pensamientos hacia el futuro. Es decir, que no vive en el aquí y ahora. Esos pensamientos me van a generar un estado de estrés. Si yo esa contaminación, esa intoxicación emocional pasa un determinado tiempo, va a pasar al cuerpo físico. ¿Se entiende? Es la primera ley de Hammer. Es decir, que si ese conflicto lleva más de determinado tiempo, esa intoxicación que me la guardé, me la comí. ¿Lo entienden? Están leyendo. Por eso me dicen, o leer o escuchar. Parece que las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Pero léanlo, no hay problema. Pero miren qué interesante, que tiene 3 criterios ahí, dice. Porque lo interesante es esto. Si yo tengo un conflicto de separación en una señora, y mi función en la vida es proteger la cría, por ejemplo, como una gallina, como una perra, como cualquiera otro animal, otro ser vivo, el conflicto, ¿a dónde va a ir a parar? Al órgano que protege la cría. El órgano que protege la cría, la que genera el calostro para que la cría no se muera, es la mama. Entonces, miren lo que descubre este hombre, que no alcanza con lo que descubre este hombre, que empieza su investigación en el 80 y pico, y bueno, si leen la historia, en la cárcel, y el 2 de diciembre del año pasado murió.
ya están todos tranquilos. Pero, a ver, descubre que lo que el cuerpo grita tiene que ver con un conflicto específico, no con cualquier conflicto. Cuando el hombre tiene un tumor en la próstata, entre comillas, el porcentaje es enorme. Entonces, a ver, si es enorme, nos tenemos que preguntar siempre, ¿por qué? No solamente meter el dedito a ver si está grande, digamos, la próstata, pero ¿por qué? ¿Qué lleva a que el 90% de nosotros, los hombres, tengamos por lo menos próstata agrandada? ¿Qué estaremos comiendo también? Aparte, ¿qué estaremos comiendo? Será la comida, pero bueno, les comemos como las... ¿Se entiende lo que les digo? Hay algo, hay una situación que está generando esa intoxicación que ahí nos enseña Hammer, que es específica. Es decir, lo que no es que el estrés genera cualquier cosa. ¿Se entiende el concepto? El concepto es que ahora es determinado estrés, va a ir a una determinada área del cerebro que va a ir a un determinado órgano. Si, como habíamos dado, si yo estoy tragándome una situación, estoy pagando 7.000 pesos la luz, todos los meses me la trago, qué sé yo, no le puedo decir a nadie porque, qué sé yo, por vergüenza, por miedo, lo que sea. ¿En qué órgano me la estoy tragando? ¿Dónde podrá ir a parar? Por lo menos en el tubo digestivo. Si me lo estoy tragando, la próstata, el conflicto es, va pasando el tiempo, generalmente esto se va a dar después de la andropausia, es decir, se va a dar cuando el hombre ha perdido un poco su poder viril y muchas veces coincide con que alguna expresión o que se quedó solo o que la compañera no, o mismo se siente desvalorizado porque no puede ser lo que era o lo que creía que era ese que manejaba la manada o que podía tener el carácter para dirigir, no ha podido de alguna manera. Por eso es tan importante que vaya produciendo una especie de cambio. Es decir, si no se acepta, no el problema solamente, el paso del tiempo y el momento que estoy viviendo, voy a tener una expresión de esa situación. Insisto, como lo digo siempre, esta situación amerita un cambio. Y si el cambio se produce, es decir, el cambio alimenticio, el cambio emocional y hasta el cambio espiritual, se va a producir una especie de milagro que para la medicina va a ser no muy entendible, porque hay personas que se sanan de su cáncer, solas. Porque la medicina como tratamiento, la medicina que obviamente que yo integro, para el tumor tenemos sacarlo, después incinerarlo con rayos y después intoxicarlo, tratar de matar eso. El problema a veces que en el juego de matar
al enemigo, que es el tumor, termina también, porque las estadísticas últimas es que del 100% hay un gran porcentaje de iatrogenia, que sería lo que el medicamento produce como negativo en la persona. Nosotros ya sabemos que un medicamento produce un efecto positivo, que en teoría tendría que ser mejor que el efecto negativo que todo medicamento tiene. Entonces, a veces en ese juego, en oncología, es peor la cura que la propia enfermedad. Pero esto también dependiendo de que se puede generar sistemas integrados. Es decir, que uno puede tener una medicina llamada convencional, las técnicas, pero a su vez empezar a poner como elemento sanador otras patas en el camino. Por ejemplo, claro, pero a ver, como yo les dije, el proceso dijimos que desde el principio que se origina en un estado de intoxicación. Ahora empezamos a entender que hay una intoxicación de tipo emocional, pero también hay una intoxicación de tipo orgánica. Que los órganos que se intoxican, que son los órganos que filtran las sustancias tóxicas que nosotros consumimos a través del aire, a través de los alimentos, son básicamente tres, que los dijimos: el hígado, el riñón y los pulmones. Sí. Exactamente. El tumor en sí mismo, las células del tumor son alcalinas. El medio que lo rodea es ácido, que es este medio el que hay que desintoxicar, entre otras cosas, con dieta alcalina, que básicamente es vegetales y verduras. Esto es así, pero insisto, si esta dieta alcalina no se acompaña, para decirlo simbólicamente, de una vida alcalina, de un estado emocional alcalino, si lo que generamos es un estado como le pasaba a Hammer, es decir, que podía estar en una dieta vegetariana, pero en un estado emocional de estrés, donde básicamente esta es la lesión que se produce, pero básicamente en un estado de estrés, que es en un estado de alarma, en un estado de situación que, a ver, no lo miren como algo. Cuando nosotros estamos en una ciudad como la que estamos, hermosa, que tenemos nosotros en Mar del Plata, pero con un estado emocional de inseguridad, ¿estamos o no en un estado de alarma? ¿Se entiende? Estamos en un nivel de intoxicación. Yo, doctor, soy vegetariana, tomo agua, no consumo nada. Sí, pero estoy en un estado de intoxicación. Pero miren que no estamos hablando nada específico. Estamos hablando de un clima como nublado, pero en este caso hablamos de clima de inseguridad, que es un clima de miedo. Eso pone un estado de alerta. Ahí explico los síntomas físicos, que el que más notorio, por eso es tan importante para todos nosotros, que una persona que no puede dormir o tiene alteraciones en su sueño, de alguna manera está en este estado. Obviamente que en el ejemplo que les di de Hammer, o de cualquiera de ustedes que ha vivido después un cáncer, pero no por el cáncer, antes del cáncer, ¿se entiende? La consecuencia primero fue un conflicto. Obviamente que después, con la idea que el cáncer está relacionado con la muerte,
yo voy a tener otro conflicto que es miedo a morirme por lo que se me autogeneró en el cuerpo. Ese va a ser otro órgano. Les cuento, es el pulmón. Por eso es tan común ver que la relación de cualquier cáncer con el de pulmón. Pero la idea que quiero hoy es que necesitamos aprender a desintoxicarnos. Esta desintoxicación, a ver, si yo voy a desprogramar mis conflictos, es decir, tengo este conflicto que no entendía que los hijos eran de la vida y no míos. Bueno, lo aprendí, bárbaro. ¿Alcanza? Y miren, no sé si va a alcanzar, si, porque tiene que tener un cuerpo biológico, porque nosotros en la vida caminamos con un cuerpo biológico. Si usted lo intoxicó físicamente y emocionalmente de tal manera, no sé si va a quedar auto para poder seguir caminando en esta vida. ¿Soy claro? Entonces es un elemento integral, donde la parte espiritual, y lo doy como sugerencia, la parte espiritual, no encuentro otro método, yo para mí, que no sea aprender a respirar. La respiración parece que es más que oxígeno, es energía para el cuerpo. El poder tener gratuitamente como hoy podemos, todos los días, tener 5 minutos, no hay que ir a ningún lado, no hay que gastar en nada, 5 minutos para conectar nuestra mente, que insisto, actúa como un mono loco y no lo podemos manejar, conectar a ese mono loco con nuestra respiración haría que nos sintamos mejor. Verían situaciones donde su estado de estrés y de preocupación, que a veces no tiene demasiado sentido, disminuyera enormemente. Y también podríamos pensar qué depende de nosotros, qué no depende. Debiéramos soltar a algo superior, porque, lo he dicho alguna vez, nosotros a esta vida hemos venido a vivir experiencias, no hemos venido a vivir de alguna manera la nada, sino experiencias, algunas son como más tristes y otras son un poco más alegres. Esas experiencias permiten una especie de evolución que tenemos que tratar de que sea con el menor sufrimiento posible, pero se sufre emocionalmente, se sufre orgánicamente, si tratamos de limpiar un poco la espiritualidad y entender que lo que no se puede mandarlo al universo y desconectarnos sería lo mejor. ¿Tenemos para mandar? Doctor, vamos a mandarle, sí, dígame. Pero los niños se enferman de cáncer. Exactamente. Los niños se enferman. Siempre la pregunta la recibimos. Básicamente, y la respondemos, los niños también son como seres chiquitos, pero grandes. No nacen sin cerebro. Es decir, y viven en la conflictividad del medio. Entonces, si yo nací de algún pensamiento, fíjense que siempre hay un pensamiento, y ese pensamiento, esos 9 meses de estos dos progenitores actúan. Si yo tuve un conflicto de autoestima durante esos 9 meses, las posibilidades que el primer tiempo tenga linfoma o leucemia es muy grande en los chicos. ¿Se entiende? Es decir, que más allá que el organismo tiene pergeniado como un tiempo, como que el chico está como más a salvo, hasta los primeros 7 años, pero sí, viven conflictividades que lo expresan. Por eso también uno diría, bueno, ¿qué intoxicación
tiene orgánica, qué comida. Hay otra intoxicación que generó eso. Por eso encuentro mucha gente que viene al consultorio vegetariana, que está excelente, evidentemente que no genera tantos ácidos y los filtros se limpian. Se limpian los filtros como cualquier filtro. El elemento para limpiar es el agua. Ustedes para limpiar su casa es el agua y estos filtros se limpian con el agua. Un elemento que hay médicos que utilizan es la hidroterapia en todos los sentidos. Bueno, este videíto un poquito resume lo que yo les intenté de explicar. Queremos al saber que se puede, tener que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Chao, hasta luego, que sigan bien. Sacarlos afuera, pintarse la cara con